Listo. Ah, doctor. Eh, Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del año 2022 del webinario Educación Continua en Vía Aérea. Me complace mucho poder iniciar esta nueva etapa con novedades importantes que vamos a tener durante este año y que se las voy a presentar enseguida. Les recuerdo que esta es una actividad de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, la Dirección de Posgrado de la Facultad, el Programa de Formación en Anestesiología, el Comité de Desarrollo Académico y también del Consejo Chileno de la Sociedad Europea de Vía Aérea. Tenemos el respaldo internacional de la EAMS, también de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y de FIDIVA. El programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales es un programa que tiene como objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad, adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Su director es el doctor Ricardo Latrobe Allende, quien nos acompaña muy frecuentemente en estas actividades y a quien agradecemos su respaldo. La Sociedad Europea de Vía Aérea es una sociedad internacional que agrupa a prácticamente todos los países de la Comunidad Económica Europea y también es sociedad hermana de la Difficult Airways Society del Reino Unido y de la SAM de Estados Unidos. La EAMS tiene dos representaciones en Sudamérica, una en Argentina, a cargo de la doctora Paula Chiesa, y otra en Chile, que tengo el agrado de liderar. Los invito de esta manera a hacerse socios, miembros de la EAMS, que tiene varios beneficios, especialmente la suscripción online gratuita a la revista Trends in Anesthesia and Critical Care, que es el órgano oficial de la EAMS, y en la cual publican todos los mayores expertos en vía aérea y en anestesiología de todo el mundo. Está adquiriendo, es una revista nueva, pero está adquiriendo un gran peso académico. Tenemos un descuento para nuestros países latinoamericanos, de tal manera que el canon de la membresía al año supera un poco más de $30 al año. Aquí en este código QR ustedes pueden acceder a la página web para inscribirse como socios. El año pasado tuvimos a 8 grandes expertos, profesores que nos acompañaron, el doctor Pedro Charco de España, el doctor Hernando Soto de Estados Unidos, Gonzalo Domenech de Argentina, Luis Gaitini de Israel, Gustavo García Fornari de Argentina también, y Robert Greif de Suiza, que es expresidente de la EAMS, Fernando Montalegre de Perú y Felipe Urdaneta de Estados Unidos, que es el presidente en ejercicio de la SAM. A todos ellos quiero expresarles mi mayor gratitud por el apoyo que nos dieron para poder iniciar esta actividad. Y nos trajeron grandes charlas con aportes muy importantes a nuestro quehacer, así que vaya para ellos todo nuestro agradecimiento. Este año 2022 vamos a tener una playa de expertos, profesores invitados de diferentes partes del mundo y me complace mucho poder anunciarles que vamos a tener a 2 grandes expertos de Brasil. Y por esta razón, se lo voy a reiterar más adelante, vamos a tener una traducción simultánea de estas charlas hacia el portugués y también hacia el inglés. Por esta razón, vamos a tener el privilegio de recibir al doctor Tim Cook del Reino Unido, al doctor Nicholas Krajns, a la doctora Karin Hackberg y al doctor Hans Witting de Holanda, adicionalmente al doctor Massimiliano Sorbello de Italia, quien es el actual presidente de la EAMS. De Argentina nos acompañarán la doctora Florencia Boya, de México el doctor Juan Carlos Mandujano y Marino Medina, de Colombia el doctor Germán Moreno, y como les decía, de Brasil el doctor Mauricio Malito y el doctor Marcelo Ramos. Como ustedes pueden ver, vamos a tener una playa de expertos que nos van a brindar realmente una muy rica
agenda de temas que vamos a tener este año. Aquí ustedes tienen las fechas y los temas. Comenzamos hoy día con el doctor Carlos Reyes, que lo voy a presentar enseguida, con su tema, el manejo de la vía aérea, nuestra gran falla. El 26 de febrero viene el doctor Mauricio Malito. El 26 de marzo el doctor Germán Moreno, de Colombia. El 30 de abril el doctor Juan Carlos Mandujano, de México. El 28 de mayo el doctor Marino Medina, también de México. El 25 de junio la doctora Florencia Boya, de Argentina. El 30 de junio, la doctora Karin Hackberg, de Estados Unidos, que nos va a hablar sobre las nuevas guías de la ASA. El 27 de agosto, Marcelo Ramos, de Brasil. El 24 de septiembre, Max Orbelo, de Italia. El 29 de octubre, Nicholas Keynes, que ustedes saben que es el artífice del Vortex, que nos va a hablar de las nuevas guías universales de vía aérea PUMA, el proyecto PUMA. Y el 26 de noviembre, el doctor Tim Cook, que obviamente nos va a hablar acerca de las repercusiones o las consecuencias del estudio NAP4 que se hizo hace unos años atrás. Y finalmente terminamos en diciembre con el doctor Hans Witting de Holanda, que nos va a hablar acerca de un nuevo concepto de intubación híbrida. Es importante que ustedes tengan en cuenta que estos webinarios se realizan a las 10 de la mañana, hora de Chile. Por lo tanto, los invitamos a confirmar esta referencia con su hora local. Aquí hay un enlace al cual ustedes pueden acceder y poder verificar exactamente a qué horario corresponde de acuerdo a su localización. Enseguida me complace muchísimo poder anunciarles esta primera sesión del webinario de Educación Continua en Vía Aérea del año 2022 a cargo del doctor Carlos Reyes. Antes de presentarlo, quiero recordarles que quienes hablen portugués pueden activar su traducción simultánea al portugués en un botón que hay en la barra de abajo de la pantalla del Zoom. El doctor Carlos Reyes es anestesiólogo chileno con posgrado en cirugía cardíaca en la Universidad de Tennessee, Estados Unidos y Canadá. Desarrolló cirugía traumatológica en Hamburgo bajo la dirección del profesor Wolf Schleitzinger. Dirigió junto a la doctora Silvia Mesa y la doctora Ana Luisa Muñoz la Corporación de Estudios de Posgrado en Anestesia, la que desarrolló todo el intercambio con Francia, enviando 60 anestesiólogos al Hospital de la Pitié-Salpêtrière a formarse, y organizando también 10 congresos internacionales. Este intercambio permitió también la creación del SAMU en Santiago, el Sistema de Atención Prehospitalaria, Rescate Prehospitalario, y el doctor Reyes fue su gran impulsor. También fue creador y director de la Corporación Nacional de Resucitación, editor de las normas de resucitación de Chile, miembro del Comité Mundial de la RCP-ILCOR, director del Consejo Latinoamericano del RCP, director del Comité Científico de la Fundación Interamericana del Corazón, editor de 3 libros de anestesia y múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido expositor en más de 50 congresos internacionales, director del Instituto de Pseudoanalgesia, fue jefe de anestesia de la asistencia pública del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Actual en Santiago por 15 años y jefe de anestesia en el Instituto de Cirugía Cardiotorácica por 14 años. Fue uno de los creadores del programa ministerial de anestesia entre los años 1982 a 1996, formándose así un gran número de anestesiólogos. Como ustedes pueden ver, el doctor Carlos Reyes es un gran maestro de la anestesiología chilena y tenemos el privilegio hoy día de tenerlos para que nos ilustre, nos dé una visión amplia acerca de esta problemática, el manejo de la vía aérea, que parece seguir siendo nuestra gran falla. Adelante, Carlos. Déjame tratar de dejar de compartir esto. Esperar un poquito. A ver, ahí. Ya. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo, por tu elogiosa presentación. En realidad, todos esos trabajos que mencionas tú son hechos por grupos humanos, equipos de trabajo con los cuales compartí todos esos esfuerzos y logros.
Tú presentaste muy bien lo que han hecho los webinars hasta ahora durante el año pasado y ellos nos han hablado de muchos aspectos técnicos, nos han presentado cómo existen nuevas tecnologías, nos han presentado nuevos enfoques, nuevos modelos para analizar riesgos, para analizar trabajo en equipo. En síntesis, han sido unas conferencias maravillosas de expertos de todas partes del mundo. Pero esta mañana yo les hablaré de algo totalmente distinto. Les voy a invitar a reflexionar acerca de cómo todas estas estrategias podrían impactar en el resultado de la mortalidad global en el manejo de la vía aérea en forma mucho más amplia que lo que han impactado hasta ahora. En medio de esta terrible pandemia que hemos vivido, con millones de muertos en el mundo, más de 40.000 en Chile, en el que el problema de la vía aérea es un tema central, deberíamos preguntarnos, ¿hemos sido capaces de entregar nuestro mensaje como expertos a las autoridades, a los médicos, a la población general y lograr modificar lo que fue un catastrófico resultado? No contesten todavía, tómense un café y acompáñenme durante esta mañana para desarrollar esta idea. Voy a partir primero con un ejemplo de percepción. Siguiente. La pregunta sería, ¿somos los médicos malos comunicadores? ¿Conocemos las reglas básicas de la comunicación masiva? Lo que importa para el ciudadano no es lo que la ciencia dice, sino lo que ellos perciben, lo que ellos creen o que les hacen creer. Por ejemplo, quienes no se vacunan buscan infinitos argumentos para justificar su posición, estén o no estén en lo correcto. En esta diapositiva anterior, yo voy a mostrar un estudio hecho por el Comité Europeo, o sea, por Argentina, pero publicado en el European Heart en el año 2007, en que se le pregunta a las mujeres de qué mueren sus hombres. Y ellas con mucha precisión aciertan a la principal causa de muerte. Ellas dicen, el 35% de nuestros hombres van a morir de enfermedades cardiovasculares. Perfecto, si eso se corrobora con los datos. Pero cuando ustedes le preguntan a las mujeres de qué van a morir las mujeres, vean ustedes el resultado. El 55% de ellas dice que van a morir de cáncer y solo el 18% de enfermedades cardiovasculares. Cuando miramos los números reales de Argentina, las causas reales, nos encontramos con esta sorpresa. La primera causa de muerte en Argentina de las mujeres es y sigue siendo la enfermedad cardiovascular. En cambio, el cáncer mata cerca del 18% del total de la población. ¿Por qué se produce este error de percepción? Eso es lo que los periodistas y los científicos han llamado la creación de una posverdad. Aquí ven ustedes en esta foto a la Angelina Jolie, conocida por todos ustedes, quien hizo suya la causa del cáncer de mama porque ella lo sufrió, y ella ha logrado transmitir con mucha fuerza su mensaje, creando una distorsión de la realidad, que tiene un gran impacto no solo en la población. Cuando las mujeres van a cortarse el pelo, toman una revista, lo primero que ven a la Angelina Jolie hablando de cáncer de mama. Está bien, podría ser una deformación de las mujeres, pero es tan potente este mensaje que llega a las autoridades y a los tomadores de decisión, de tal manera que grandes esfuerzos se empiezan a desviar a esta como y a quedar el concepto de que esta es la primera causa. En los últimos años, el gran tema de la humanidad ha sido el coronavirus, que ya no es un tema de salud, sino un tema social, y yo diría cultural. Los periodistas han transmitido a la población día a día conceptos que eran de uso exclusivo de la medicina.
simetría de pulso, camas críticas, ventiladores mecánicos, colocación en prono, mascarillas KN95. Pero para instalar un paciente en Wow. Se detuvo. Sigamos grabando. Ok, entonces los periodistas han logrado meter en la mente, en la cultura prácticamente de la población, una serie de conceptos, una serie de ideas, y todas las mañanas la población se levantaba y escuchaba a la subsecretaria para saber cuántas camas críticas teníamos, cuántos respiradores nos quedaban, ¿no es cierto? Sin embargo, Otra vez. bueno, así que estamos grabando, ¿no? ¿Sí? Sí. De tal manera que, como decía, este ha sido el gran tema de la humanidad. Sin embargo, salvo pequeñas excepciones, los anestesiólogos no fuimos capaces de comunicarnos ni con las autoridades, ni con los periodistas, ni con la población sobre estos conceptos. La pregunta que me hago, ¿no había que entrenar a miles de médicos que no teniendo formación en manejo de la vía aérea, sufrían, al igual que sus pacientes, un riesgo inusitado al tratar de intubarlos? ¿Cuántos miles de pacientes fueron mal manejados desde nuestro punto de vista? ¿Cuántas iatrogenias pudimos corroborar y que quedaron tapados con el simple diagnóstico de muerte por COVID? No generamos estadísticas, no tenemos estudios, pero todos ustedes conocieron casos, en múltiples casos, en los cuales el manejo de la vía aérea provocó la muerte del paciente antes de que llegara a la ventilación mecánica. Quedamos en un estado de shock. Tampoco nosotros logramos presentar una respuesta a esta problemática. No logramos que las autoridades nos permitieran armar cursos como los que ha armado Ricardo con tanto entusiasmo. Solo fuimos, desgraciadamente, observadores, salvo los colegas, que me incluyo, que nos tocó estar en unidades donde habían ya pacientes con COVID ventilados. Me gustaría que Martín pusiera las preguntas que había preparado para comenzar esta reflexión. Martín, ¿tú puedes explicar ahí que pueden votar? Sí, doctor. Ya pueden estar a disposición las preguntas, pueden votar, tendrán un minuto para responder. La pregunta es, ¿cuántas personas en promedio escuchan cada mes nuestro webinar de vía aérea? En opinión de ustedes, los que están controlando la maquinaria saben exactamente esos números. Ok, Ahí está el resultado, doctor. ahí tenemos las respuestas. Un 30% dice que 20 personas, un 61% dice que 40 personas y un 9% dice que 100 personas. Ok, esto me permite avanzar entonces al tema. La segunda pregunta, Martín. ¿Los profesionales que más necesitan adquirir estas competencias en vía aérea están recibiendo nuestra información? ¿Sí o no? Quiero decirles que en el año 15 millones de personas en Santiago van a los servicios de urgencia de los CEFAM, los pequeños servicios de urgencia que hay, los policlínicos. 15 millones, o sea, muchas personas van varias veces al año. O sea, la probabilidad de que alguna de estas personas llegue con un problema grave, urgente, vía aérea, en Santiago
al lugar que no está preparado para eso es muy frecuente. Ok, aquí tenemos la respuesta. Dice que estamos dándole la información a las personas que lo necesitan en un 16% y no en un 84%. Y ahí entonces tenemos una primera tarea, porque tenemos expositores formidables como los que ha invitado nuestro querido amigo Ricardo y todo el equipo, pero si no logramos llegar a la masa, esto queda en un pequeño grupo de expertos. Voy a hacer un pequeño paralelo con el problema de la resucitación, porque uno de los grandes errores que cometimos durante los últimos 30 años, y yo soy el primero que me autocritico, es que cuando uno va a una meta, esta foto es del año 1982 en la asistencia pública. Ahí creamos la primera unidad de reanimación para enseñarle no solo a los anestesiólogos, sino que a todos los que necesitaban conocer y desarrollar estas técnicas de reanimación. ¿Se escucha bien? No pretendo decir con esto que nosotros inventamos la resucitación en Chile y que fuimos pioneros. Hay un libro de Mario Folch sobre resucitación clínica publicado en el año 1963. Una joya en términos de la enseñanza de resucitación. Solo les resumo una frase. Lo más importante en la prevención y tratamiento de una emergencia que no admite consultas es saber pocas cosas ciertas y aplicarlas sin vacilación. Rara vez la erudición permite hacer esto porque muestra varios caminos donde no existe sino uno que conduce al éxito. Don Mario Folch, gran maestro de la anestesiología, ya en el año 63 tenía muchos conceptos perfectamente claros. Esta foto que tengo de recuerdo junto a Peter Safar, padre de la resucitación en el occidente, la valoro especialmente porque cuando conocí el libro, no logré percatarme exactamente de cuán acertado estaba en su visión. Él escribió un libro para resucitar a las personas solo con sus manos y la boca, ventilar y comprimir. Y dio todas las técnicas para que los legos pudieran mantener viva una persona mientras llegaban a rescatarlo los distintos equipos. Él es un padre de la resucitación porque desarrolló también el Instituto de Reanimación de Pittsburgh e hizo muchas investigaciones que le han dado la razón. En Chile, el coronel Herrera fue el primero en desarrollar un curso de la American Heart en la cual participamos y posteriormente invitamos a la doctora Brenda Fahey, anestesióloga, y Kathy Chain, enfermera de la Universidad de Maryland, con la cual hicimos el primer curso de instructor. En esta imagen muestro al doctor Reyes, este es el manual del avanzado de los instructores del American Heart, cuando aún no tenía canas y tenía toda la energía y el entusiasmo. Eran periodos muy buenos en los cuales todo el grupo a nivel internacional unía sus esfuerzos para tratar de avanzar. Hasta acá éramos un grupo trabajando técnicas de salud en el intrahospitalario, pero pronto comprendimos que debíamos traspasar estos muros y amplificar la enseñanza, puesto que todos los pacientes con paro cardíaco llegaban muertos. Ahí ven ustedes una foto del Colegio San Marcos, que fue el primer colegio que fue entrenado en reanimación cardiopulmonar, 1.400 alumnos, y estos alumnos, sobre todo los que hicieron de instructores, fueron reconocidos por el ministro de Salud en uno de nuestros congresos latinoamericanos. Muchos de estos muchachos hoy día son miembros del equipo de salud.
También la cuarta compañía de bomberos Puerto Montt, que ya les contaré su historia, que también se integraron. Y abajo, a la derecha, ustedes pueden ver a Douglas Chamberlain, padre de la resucitación en Inglaterra y en Europa, en las Torres del Paine, recorriendo Chile para promover las técnicas de resucitación. Por supuesto, nosotros necesitábamos diseñar material específico, propio, para enseñarle a cada grupo. No es cosa de copiarle a los americanos sus manuales. Las realidades son distintas. Y aquí ven algunas fotos. En esta diapositiva ustedes pueden recordar la jornada latino-francesa de anestesiología con invitados estelares de Latinoamérica y de Francia, el profesor Dañino de la Católica, Pierre Coriat, que fue nombrado profesor emérito de Europa. Arriba a la derecha ustedes pueden ver a Pierre Carly, jefe del SAMU de París, quien nos estimuló a armar el SAMU y que fue el primer SAMU de América Latina. Aquí una foto que me trae muchos recuerdos porque esta fue una de las primeras tripulaciones que tuvimos. Manuel, que era nuestro chofer, que además participaba en la extricación y en todo, que falleció, Eduardo y René. Entre las cosas que logramos hacer en ese periodo fue llegar al ministerio y lograr que hiciéramos un marco legal, es decir, una norma nacional de reanimación y no utilizar normas extranjeras que estuvieran en español y que fueran accesibles a toda nuestra población y que constituyeran un cuerpo legal. La primera norma se hizo en el año 1996 y se ha ido progresivamente poniendo al día. En esta otra diapositiva es un encuentro con nuestros colegas de Argentina, ahí se ve a Raúl Alacino, gran cardiólogo, que convocó a distintas autoridades de Latinoamérica y del mundo para crear el Consejo Latinoamericano de Resucitación, consejo que fue aceptado por el Comité Mundial con derecho a voz y a voto. Y esta foto muestra en el tercer Congreso Nacional de Reanimación al doctor Fernández, anestesiólogo, entregando una medalla de reconocimiento a este voluntario de bomberos que realizó la primera desfibrilación automática de América Latina, salvando a don Martín Ercoreca, alcalde de Puerto Montt, y que hoy día, 25 años después, todavía goza de buena salud. Vean ustedes que la mortalidad en distintos países es muy distinta. Seattle tiene una sobrevida de 40%. Santiago tiene una sobrevida de 2%. O sea, a pesar de todo ese trabajo que yo les he mostrado, seguíamos teniendo una mortalidad inaceptablemente alta. O sea, no habíamos resuelto el problema, habíamos trabajado mucho, pero el problema del paro cardíaco estaba en el lecho hospitalario. Aunque corriera el SAMU, corrieran los bomberos cuando llegaban, ya era demasiado tarde. Este hombre, el profesor Douglas Chamberlain, cardiólogo británico que fundó la primera unidad paramédica de Europa, que revolucionó la atención prehospitalaria, que instaló el primer desfibrilador del mundo automático en la estación Victoria, fue nuestro gran asesor y nos vino a hacer entender que si queríamos realmente bajar la mortalidad, estábamos todavía apuntando hacia el lugar equivocado. Fue entonces cuando, con un grupo de Servicio de Salud Metropolitano Occidente, presentamos al director del servicio un proyecto para crear una comuna cardioprotegida. Se eligió una comuna muy pobre, Los Prados, donde se entrenó a miles de personas a través de sus propias organizaciones y se instalaron desfibriladores automáticos cardiorreferenciados. Esta iniciativa ganó el premio Innova Chile. No solo porque era muy sólida, sino que porque además ocurrió un hecho fortuito. 2 días antes que se definiera quién ganaba el Innova Chile,
un señor en Lo Prado cayó en paro cardíaco y las personas que estaban alrededor le hicieron reanimación, trajeron el desfibrilador y lo salvaron. Esto fue presentado en la televisión en 24 horas y ese fue uno de los argumentos que llevamos para decir que nuestro proyecto era un proyecto innovador y revolucionario. El premio fue que podíamos elegir cualquier lugar del mundo donde hubiese un programa parecido para compartir experiencias, y nosotros elegimos Brasil, donde teníamos ya muy buenos amigos. En la foto ven ustedes a Sergio Timerman, un gran cardiólogo, presidente de muchas asociaciones de reanimación cardiopulmonar, en lo que él ha denominado la Escuela Continua de Formación. Ellos han formado grupos de respuesta rápida de los hospitales. Este es el hospital INCOR, donde creo que se alcanzan los mejores niveles de Latinoamérica en enseñanza y en liderazgo. Esta foto es solo para recordarles que los expertos se reúnen en lugares muy especiales. En Usta, en Noruega, hay una reunión periódica que desarrolla no solo métodos de enseñanza, sino que prepara las guías que después van a ser las guías internacionales de los distintos comités. Ustedes pueden ver en esta foto a Holmberg, de Suecia, que es un cardiólogo que ha logrado las mejores tasas de reanimación, sobre 50%. Acá ven a Douglas Chamberlain, del cual ya les hablé. Aquí este doctor que se ve tan joven todavía es Bob Berg, creador del PALS. Acá a la izquierda Paco, que es de España. Y así hay representantes de todas partes del mundo. Yo tuve la oportunidad de participar en varias de estas reuniones que terminan entregando un informe que se utiliza para hacer las guías. Al medio, al lado de Douglas, está un colega pediatra de Brasil. Ahora ustedes me dirán, bueno, hagamos un paralelo entre resucitación y vía aérea. La resucitación ya está a un nivel de propaganda tal que uno podría decir que está empezando a resucitar el mundo. Hoy día en Chile ningún hospital, ninguna unidad de salud puede no tener a su personal entrenado en la RCP básica al menos. En cambio, la problemática de la vía aérea es un poco más compleja, así que no, el paralelo es solo para decir cómo es necesario difundir nuestro trabajo y buscar ayudas para hacerlo masivo. En el año 2006, con el aprendizaje de comunas cardioprotegidas, quisimos enfrentar la enseñanza del manejo de la vía aérea en los servicios médicos de la comunidad, policlínicos, CEFAM, ambulancias, servicios de urgencia. Como ya les dije, millones de personas van a estos servicios, no a los grandes hospitales, van a estos servicios como primera atención. Fue entonces cuando solicitamos la ayuda del doctor Urtubia, que sabíamos estaba haciendo sus cursos, y quien fue un gran entusiasta que nos apoyó en esta tarea. Desarrollaron un curso que él lo tenía muy bien preparado, con 16 horas de clases teóricas que incluían simulación, y luego los médicos que se inscribían del área pasaban al quirófano y hacían turno con los anestesistas del Félix Bulnes. En promedio, estos médicos estuvieron 60 horas haciendo práctica clínica y algunos de ellos siguieron viniendo, pero todos alcanzaron las competencias que nosotros esperábamos. Durante un año y medio se estuvo realizando este programa en forma entusiasta y sistemática. El cambio de autoridades, por cambio de gobierno, llevó a que un anestesiólogo dirigiera el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el doctor Francisco Miranda. Ello nos hizo presagiar que esto crecería y llegaría a ser un modelo fantástico que podríamos replicar en todo el país. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando ambos proyectos fueron absolutamente desmantelados, a pesar de múltiples reuniones con ellos y con sus gestores? Se detuvo el programa y luego vino la epidemia del coronavirus. Se detuvo cuando era más necesario haber podido tener unidades de enseñanza y desarrollo de destrezas para el manejo de la vía aérea.
Sabemos que la mayor mortalidad ahora por manejo o por mal manejo de la vía aérea está fuera del quirófano y que el riesgo de morir en el quirófano es muy bajo. Eso no quiere decir que no tengamos que entrenarnos y reentrenarnos, pero la gran mortalidad se está produciendo en los servicios de urgencia y en la atención primaria. Me pregunto, ¿es posible manejar un taxi en Chile sin tener un carnet que acredite la competencia de chofer? Y entonces uno se pregunta, ¿es posible trabajar en un servicio de urgencia sin un documento que acredite que tengo las competencias para manejar la vía aérea? Se cree que si un médico ha hecho el curso de la CLS, entonces ya está capacitado. He dirigido muchos cursos de la CLS y por razones de tiempo y de restricción sabemos que en 2 horas que se le asigna a la vía aérea, como máximo, es imposible entregar teoría y práctica para alcanzar los niveles de competencia que una persona que trabaja en un servicio de urgencia requiere. ¿A quién le corresponde definir y diseñar estos cursos de vía aérea? ¿Quién debe determinar sus contenidos y competencias y el nivel adecuado? ¿A quién le corresponde la certificación? En mi opinión, aquí hay una gran oportunidad para la anestesiología. Antes de terminar esta primera parte, quiero mostrarles este mito de Sísifo. ¿Recuerdan ustedes que los dioses castigaron a Sísifo a subir una piedra a una montaña, la cual una vez que alcanzaba la cumbre volvía a caer y debería volver a empezar? A veces ese es el trabajo que nos toca, volver a intentarlo, volver a intentarlo. Existe lo que se llama el óptimo de Pareto, que fue mencionado por algunos de los expositores. Y creo que este es el problema. En el óptimo de Pareto se dice que no se puede dar algo o beneficiar a alguien sin perjudicar a la otra persona. Llevado a nuestros campos, si todo el esfuerzo está en los hiperespecialistas, los médicos de urgencia y de atención primaria, no recibirán este beneficio. A la inversa, si solo enseñamos lo básico, el tema no evolucionará para encontrar nuevas soluciones. En conclusión, y esta imagen sí que tocará el corazón del doctor Urtubia porque sé que es un melómano, aquí les muestro 2 grandes pianistas chinos, que son top 10 porque ganaron el concurso de Chopin en Polonia. Ustedes saben que cuando uno ya gana el primer lugar en el concurso de Polonia, ya entra en las ligas mayores. Jun Di Lee, que toca en los teatros oficiales clásicos y que llega al 0,0001% de la población. A la izquierda ustedes ven a Lang Lang, quien tocó durante la Olimpiada de Beijing y descubrió que el piano clásico podía llegar a una masa mucho mayor. Por lo tanto, empezó a tocar en los lugares más insólitos, donde estaba la gente, en la playa, en las competencias deportivas, o como vemos aquí, junto a Metallica. Ha logrado vender 40 millones de pianos en China y crear miles de academias. El futuro del piano, lamentablemente, está hoy solo en China. ¿Queremos llegar a una elite o queremos llegar a todos quienes podrían salvar una vida con las maniobras de vía aérea oportuna? Quisiera ofrecer la palabra para comentarios antes de pasar el último pedacito que nos queda de presentación. Ricardo. Carlos, yo creo que tu presentación nos formula un tremendo desafío, porque es verdad, nosotros hemos estado, los anestesiólogos, en las sociedades de diferentes partes, abocados a nuestra burbuja anestesiológica en el quirófano, y no nos hemos proyectado, así como Lang Lang, hacia la gran masa de gente que necesita de estos conocimientos y de estas destrezas. Lo que tú nos estás planteando hoy día, yo creo que ninguno de nosotros
puede quedar indiferente, porque sabemos que incluso nosotros o algún familiar nuestro podría perfectamente tener necesidad de de requerir un manejo de la vía aérea en algún momento, y lamentablemente no va a llegar a alguno de nosotros que pudiéramos ofrecerles algo de una calidad aceptable, sino que va a llegar a ser manejado por por suerte, con un médico que la verdad es que generalmente no tienen las destrezas, los conocimientos como para poder realizar una maniobra con un grado de seguridad aceptable. Y yo creo que ahí está el punto, porque nosotros no estamos llegando a la gran masa. Este webinario que partió el año pasado, porque me encantó tu pregunta, sin duda es un niño que está en desarrollo, y yo espero que el transcurso del tiempo y que se vaya afincando en la conciencia de todos nosotros pueda tener un desarrollo que llegue finalmente a las masas. Sin embargo, esto no va a poder ser así si no hacemos un esfuerzo activo, como hizo Lang Lang, o como en su época también hizo Plácido Domingo, que se adentró en los temas populares y fue muy criticado por eso, porque ya los puristas de la ópera no podían entender y criticaron mucho a Plácido Domingo, quien se puso a cantar canciones populares. Y sin embargo, por esa razón, la ópera también llegó a mucha gente que no tenía idea que eso existía, y fue apreciada. Lo mismo creo que tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, tu analogía que has presentado de estos dos pianistas chinos es fantástica. Es lo que puedo comentar. Gracias. Te devuelvo la palabra. Bueno, en el segundo módulo, yo quisiera hacer otra reflexión distinta, ahora mucho más técnica, para poder lograr lo que yo llamo un salto hacia los nuevos paradigmas. Hemos escuchado expositores demasiado buenos el año pasado, demasiado buenos. Para mí, con muchos conceptos que no pude comprender adecuadamente, oportunamente, y que me tomó semanas de estudio. Entonces, quiero explicar esto porque creo que antes de estos webinars y antes de estos profesores que exponen temas, debieran mandársenos a nosotros algunos conceptos claves y cómo estudiarlos. Ya les voy a explicar por qué es esto necesario. Solo y solo si estos conceptos son profundizados por nosotros, podremos dar un salto hacia un nuevo paradigma de la enseñanza y el aprendizaje de la vida. Ahora, si quieres, ponela, Martín, la próxima pregunta que habíamos preparado. Con respecto a conciencia situacional, ¿ha estudiado usted el modelo de la ingeniero Mika Hensley? ¿Sí o no? Parece que estamos buscando todo a la Mika Hensley en Google, ¿no? Es una pregunta que si me la hubiesen hecho hace 2 meses atrás, hubiese contestado con toda seguridad, no. El 100% dice no. Gracias por la honestidad. ¿A otra pregunta? ¿Ha leído el libro de Anders Ericsson, experto en desarrollo de competencias, o alguno de sus libros? ¿Sí o no? Anders Ericsson es psicólogo y ha trabajado mucho lo de simulación
y algunos conceptos como de ¿no? expertise, y cómo se desarrolla el expertise. Bien, 96% no lo ha leído. Perfecto. 4% lo ha leído. Ya voy a tratar de hilar esto con las ideas que tengo. El aprendizaje en la vía aérea es un antiguo problema, no tiene nada de novedoso. Probablemente la mayoría de las soluciones que hoy entregamos tampoco son nuevas. Esto se puede apreciar en este papiro egipcio con miles de años, que observan ustedes al médico con su traje de Anubis, con un instrumento en la mano, que es un laringoscopio, para colocar un tubo en la vía aérea del faraón. Ustedes saben que en la religión egipcia, el faraón necesitaba irse con todo su cuerpo intacto al otro mundo. Si le faltaba un brazo, en la otra vida iba a tener un brazo menos. Y necesitaba llevar la vía aérea despejada y por eso se intubaba con un tubo endotraqueal de oro. Si miran con detalle abajo en esta otra imagen, que también están intubando al faraón, que está muriendo, abajo encuentran una mesita que tiene distintos laringoscopios y distintos instrumentos. Es decir, ya en la época de los egipcios sabíamos que habían distintas presentaciones de vía aérea y teníamos que tener distintos instrumentos para las distintas presentaciones. Si ustedes visitan Egipto y van a Abu Simbel, lugar maravilloso, van a encontrar en los muros descrita la batalla de Kadesh. En esta batalla, los grupos de rescate realizan la maniobra cabeza atrás, mentón arriba. O sea, esta maniobra que utilizamos todos los días en los pabellones, porque en estos lugares estaba ya descrita en Abu Simbel. Entrando en el método de enseñanza, sin lugar a duda, el mentor ha sido por muchos siglos la forma óptima para desarrollar habilidades y competencias. Si les preguntara a ustedes quién les enseñó a manejar la vía aérea, recordarán a su maestro, su profesor que estuvo con ustedes todo el tiempo. O sea, la forma ideal es tener un mentor. El mentor era, ustedes saben, la persona que en Grecia fue encargada por Ulises para que educara a su hijo mientras él andaba en la guerra, y de ahí quedó el término mentor. Sin embargo, hoy día eso no es posible. Hay miles de personas estudiando y hay muy pocos mentores. Por lo tanto, se ha creado la simulación como una nueva herramienta para ayudar en la formación de los especialistas. Pero la simulación, como lo he dicho otras veces, solo logra su objetivo si se aplica adecuada y científicamente. La simulación no es el lugar donde uno va a aprender. La simulación, los centros de simulación son los lugares donde uno va a practicar lo que sabe. Y la vía aérea es una de las áreas de la medicina que más, o donde más se ha estudiado la simulación desde sus inicios. Pocos especialistas en el mundo han estudiado tanto como se desarrollan las competencias de los expertos como este equipo que dirige Anders Ericsson. En este maravilloso libro recolecta cómo se preparan a los mejores. Este grupo internacional estudió primero a los violinistas, a los pianistas, a los bailarines, después estudió a los pilotos para ver por qué algunos eran extraordinarios y por qué otros no alcanzaban la excelencia. Este libro debería constituir el libro de cabecera de quien quiera entender y practicar simulación. En los últimos años, Anders Ericsson también recomiendo
recomiendo que lo tengan de cabecera, muestra el camino que siguen los líderes en sus campos, lo que recibe el nombre de práctica con propósito, purposeful practice. Cuando practicas en un campo establecido con un mentor, entonces la práctica con propósito pasa a ser una práctica con intención o deliberada. Ustedes han escuchado durante todo el año la práctica deliberada. Bueno, ella tiene reglas del juego, ella tiene una serie de detalles que uno no entiende solo porque un expositor le diga, tu alumno tiene que hacer práctica deliberada. Ellos demuestran que el verdadero genio no nace del talento innato, sino que es el resultado de años de práctica intencionada. En una de las conferencias se mencionó el modelo creado por Mika Hensley. Y ustedes dirán, ¿quién es Mika Hensley? Ella es una ingeniera brillante de Estados Unidos que dirigió el comité científico que respalda a la Fuerza Aérea de ese país. Y durante casi 30 años ha construido un modelo que permite analizar por qué ocurren los accidentes, cómo se pueden evitar y cuáles son los factores que influyen. Ella trabajó primero para la Fuerza Aérea, después para la industria de alto riesgo, como la industria nuclear, y en los últimos años se ha dedicado también a trasladar estos conceptos a el área de la salud. Se ha dicho en una de las conferencias que en este modelo de conciencia situacional, uno primero recibe la información, puede ser el piloto, el anestesista, quien sea, recibe la información, el máximo de información posible, luego tiene que procesar esta información, analizarla y por último tiene que tomar decisiones con proyecciones de futuro. Alguien decía ahí, si yo tomo el camino A, tengo que saber que va a ocurrir tal cosa. Por ejemplo, intubación difícil, tomé la decisión de dormirlo, pero tengo que tener claro que dormirlo puede llevarme en 1 o 2% a no poder intubarlo y tengo que tener una. Esto que parece simple es muy complejo e interesante, y todos deberíamos dedicarle algunas horas al estudio del modelo de Mika Hensley. Créanme, es extraordinariamente interesante porque es, además, muy científicamente respaldado. Otro de los autores de este año mencionó lo que se llama la paradoja de elegir. Vean ustedes en esta caricatura, en que en la conferencia de Barry White se muestra alguien que está jugando golf, pero está con su cabeza en otro lado. Es decir, siempre que uno toma una elección, hay otras cosas que deja de tomar. Hay una relación como costo-beneficio. Si tomo la alternativa A, no puedo tomar la alternativa B. De tal manera que en vía aérea eso es muy claro. Cuando ustedes deciden una técnica, están inmediatamente dejando otra técnica fuera. Cuando tenemos muchas alternativas, caemos en lo que se llama la parálisis de la elección. No sabemos qué instrumento elegir. Hay demasiadas alternativas. Una vez que elegimos una, estamos desconformes, porque sentimos que a lo mejor la otra alternativa hubiese sido mejor. Creo que todos deberíamos al menos escuchar a Barry Schwartz en su TED Talk. Créanme, se entretendrán mucho y lo aplicarán no solo a la vía aérea, sino que a su vida cotidiana. Este es su libro más famoso, que se llama La paradoja de elegir. Tener demasiadas opciones hace que sea extraordinariamente difícil decidir. Que haya tantas opciones hace que mucho más fácil que nos equivoquemos. Esos son los principios. Para terminar, quisiera decir que para llegar al éxito que ha planteado Ricardo, de cómo llegar a la masa, a las autoridades, necesitamos desarrollar un modelo para que el manejo de la vía aérea está incorporado a las políticas públicas, en programas de enseñanza del manejo de la vía aérea, como es hoy día ya la resucitación cardiopulmonar. Hay una ley que salió hace pocos años que obliga a tener desfibriladores en todos los lugares públicos, en los bancos, en los estadios,
etcétera. O sea, finalmente la resucitación ha logrado convertirse en una política pública. Para eso hay que mover muchos engranajes y es una tarea nada de fácil, pero que tenemos que entenderla como una meta si queremos llegar allá y cumplir nuestros objetivos. Así que mi última petición es, cada vez que escuchemos una conferencia de estos profesores que vienen este año y que tienen maravillosos datos que mostrarnos, Ricardo nos ofreció que están grabadas, así que hay que volver a verlas, y esos conceptos que no parecen tan claros, volver a revisarlos una y otra vez, ya que ustedes son todos docentes que van a comunicar esta información a muchas otras personas para que se cree este engranaje y se multiplique. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Realmente creo que hoy día nos has planteado un tremendo desafío, nos has planteado una crítica también con relación a no solo a este webinario, sino que a todo lo que hacemos finalmente, porque no tiene la proyección que debiera tener. Tú mismo has señalado la gran cantidad de gente que todos los días requiere de un manejo avanzado de la vía aérea y que sin embargo los profesionales que están a cargo de ellos no tienen las competencias adecuadas en la gran mayoría de los casos. Sin duda que hay honrosas excepciones, pero en la gran mayoría de los casos son colegas que no tienen una conocimientos ni el expertise necesario, suficiente para poder hacerlo. Ya mencionábamos en alguna oportunidad que incluso los que podemos tener este expertise, no tenemos el entrenamiento suficiente tampoco, por ejemplo, en un área tan crítica y tan oscura como es el manejo infraglótico de la vía aérea, la cricotilotomía de urgencia, de la cual el profesor Luis Gaitini de Israel que nos acompaña en este momento, por eso lo menciono, y le doy las gracias por acompañarnos, nos ilustró tremendamente el año pasado. Entonces, tenemos un gran desafío y yo te agradezco mucho tu planteamiento de hoy día porque nos hace tener conciencia situacional, tal como en el modelo de Mika Ensley, acerca de nuestro problema. Nuestro problema, porque si no avisoramos y no cuantificamos nuestro problema, que es el de tener los conocimientos adecuados, suficientes, como decía el gran experto que tú mencionaste, el doctor Folch, al que tú mencionaste, que eso es la metódica que debemos seguir. Entonces tenemos una tarea gigante por delante. Así que muchas gracias, Carlos, por habernos mostrado esta perspectiva distinta de la problemática del manejo de la vía aérea, que está muy ligada a un aspecto social, que es la atención primaria y la atención extrahospitalaria, especialmente en la reanimación cardiopulmonar, que es parte de nuestra especialidad por lo demás. Recordemos que nuestra especialidad es anestesiología y reanimación. Por lo tanto, sin duda, tenemos un rol importantísimo en poder ser líderes en transmitir estos conocimientos a la gente que lo necesita. Estamos recibiendo algunos mensajes del doctor Francisco Muñoz. Interesante charla, doctor Reyes, educativa y entretenida, lo que se agradece especialmente. El doctor Mandujano desde México, mi querido amigo, excelente ponencia. Parte de esta problemática es la forma en que las situaciones políticas no dan importancia a la vía aérea. Y eso es un aspecto que tú tocaste muy bien. Realmente nosotros también nos falta poder dimensionar la importancia que para nosotros tiene el manejo de la vía aérea. Muchos colegas nuestros dicen, bueno, y esto es solamente meter un tubo en la tráquea, en un hoyito. Bueno, eso es. Y detrás de eso, tal como tú muy bien dijiste también, hay una gran cantidad de conocimientos y de experiencia que es necesario aplicar para poder hacerlo de manera segura. El doctor Jorge Godoy también, que es
intensivista, me gustaría ofrecerle la palabra porque él tiene una visión muy interesante desde el punto de vista de la medicina intensiva con relación a esto. Él ha sido un entusiasta en participar en nuestro webinario y en los cursos que hemos hecho, y siempre ha estado presente en estas temáticas, por lo tanto creo que su opinión es tremendamente importante. Asimismo, quiero invitar a todos los colegas que están en este momento conectados desde diferentes partes de Latinoamérica para que hagan sus comentarios, ya sea pidan la palabra o a través de una herramienta que hay abajo en la pantalla donde dice reacciones. Uno puede levantar la mano y pedir la palabra, o también a través del chat y se las ofreceremos y les leeremos sus preguntas o sus comentarios en el momento pertinente. Jorgito, no sé si quieres decir algo. Y bueno, felicitarte a ti y a nuestro expositor. Probablemente para mí fue él no sabe probablemente, pero un maestro cuando yo me empecé a meter años atrás en el tema de la RCP. Así que felicitaciones. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Yo creo que, doctor Rey, usted transmitió realmente lo que pienso que quería transmitir, ¿no? Y yo creo que este actuar es respecto a la política, que no sé, todas las políticas son las manifestaciones de intenciones, ¿ya? Pero lo importante es que se lleven a cabo y que sean ejecutadas. Yo creo que eso es el pensamiento, y uno que está en el mundo de la medicina intensiva ve realmente todos los errores que se cometen, digamos. Muchas veces es por falta de decisión y de poder llevarlo a cabo. Y me hizo mucho sentido lo que tú, las imágenes que mostraste ahí de los pianistas, digamos, y a mí me ha tocado vivir en la realidad. A mí me toca trabajar en un servicio suroriente donde hay comunas muy vulnerables, y por alguna razón, en situaciones bien puntuales, me ha llegado y me ha tocado ver, ¿no es cierto?, eh, la presentación ponle tú, de ópera a gente muy vulnerable, y tú realmente es impresionante cómo la gente lo recibe. Yo creo que no es que la gente busque las cosas, yo creo que es importante, el ciudadano tiene una capacidad de recibir y muchas veces no se le da, porque se subvaloran. ¿Ah? Te fijo, subvaloramos. Si tú llevas la música clásica, y tú, Ricardo, que eres un operático y te he escuchado cantar también, si tú llevas esto a gente, realmente ves cómo aprecian esto. Por lo tanto, yo creo que de los grupos, de los directivos, de los políticos, de los grupos directivos que lideran toda la que es la ciencia y la educación, es muy importante tener esa visión de no quedarse en la burbuja, poder llegar a la gente y ofrecerle, mostrarle la cosa. Así que yo creo que el mensaje, doctor Reyes, quedó súper claro, y tenemos mucha responsabilidad los que son directivos de todo punto de vista social, político, los que estamos metidos en la parte de lo que es la ciencia o la administración de centros de salud, de poder pensar y de llevar estas cosas abajo, porque tú no sabes el material y la semilla que hay en general en la gente. Y esto que me ha impactado a mí, ver cómo gente en comunas súper vulnerables, con drogas, con adicciones, cómo la gente puede recibir y puede disfrutar de eso, que probablemente si no se les lleva, no se lo van a plantear, no lo van a conocer. Así que el desarrollo de política, espero que no se quede solamente en la intención, sino que hay que luchar para que esto llegue a las bases. Y eso es lo que los políticos no siempre decimos, las bases. Claro, cuando tú te cierras en tu burbuja, en tu grupo, y te olvidas de lo que está abajo, ¿ya? Y esto yo lo digo y pongo un ejemplo de cosas que me ha tocado ver, no sé si ya lo he dicho en otra oportunidad, cuando uno va a cursos de administración, planificación estratégica, comando de mando integral, haremos, reunir, lograr, y después tú vas a la parte práctica, a la primera línea, y ves cómo los errores que se cometen y las cosas que el paciente puede pasar, tú dices, no sé, ¿dónde estoy? ¿Te fijas? Esto queda en papeles, queda en Excel, quedan en diapositivas, en PPT. ¿Dónde queda esto? Cuando tú ves que no está llegando. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos, es decir, los que están metidos, tenemos una obligación de aterrizar esto abajo. Te fijas lo que tú estás hablando vía aérea, en la atención primaria, en los servicios de urgencia, porque uno ve todos los errores que se cometen
cuando el paciente llega a la UCI, bueno, ya ha pasado por varias partes, ¿te fijas? Nadie va de la casa a la UCI, ha ido al SAPO, ha ido a consultar acá, ha hecho un paro, ha tenido que ser atendido de una resucitación cardiopulmonar. Por lo tanto, doctor Reyes, yo lo felicito, porque esta reunión no hablamos de prácticas, de manera de intubar, de dispositivos, ¿ah? No fue una cosa técnica, yo creo que fue mucho más importante, donde parte primero, donde parte en el alma de la política, de lo que tú quieres hacer, y realmente tú no te puedes quedarte tranquilo cuando ves esto que se ha concretizado, se ha llevado a cabo, y cuando ves tú que el paciente o el ciudadano, hablemos en general, ha podido recibir esto, como tú mostraste casos bien puntuales y bien concretos de gente que ha sido, digamos, reanimada exitosamente. Y por último, si no sale el paro, no importa, pero si se dieron las cosas bien, eso es lo importante. Así que el mensaje, doctor Reyes, ha quedado súper, súper claro. Así que yo creo que más que una clase técnica esta, fue una clase supra, a otro nivel. Muchas gracias, Jorge. Estamos recibiendo también comentarios desde nuestros participantes. El doctor René Melara nos dice que él, como residente de anestesia, reconoce que la brecha es grande entre el conocimiento que se tiene en la etapa de médico de atención prehospitalaria y la que se adquiere en el periodo de formación. Y entre más avanzo, dice, en la adquisición de conocimientos sobre el manejo de la vía aérea, me voy dando cuenta cuán ignorante era. El mensaje del doctor Reyes es muy claro. Esto es importante para nuestros formadores, porque también, sin duda, recibimos médicos generales para formación en anestesia que no tenían conocimientos previos o tenían conocimientos equivocados o incompletos acerca de lo que se trataba el manejo de la vía aérea, y es nuestro rol, sin duda, como docentes, poder formarlos de manera adecuada y con los conceptos adecuados. De ahí vienen las técnicas de la metacognición que yo había esbozado en la charla en que yo di el año pasado, en diciembre, hace un mes atrás, con relación a las estrategias que se podían, que se podría recurrir para poder enseñar e instaurar en nuestra conciencia situacional los diferentes elementos en que constaba el manejo de la vía aérea. Estoy viendo en pantalla al doctor Sergio Quesada, por ejemplo, que es un docente nuestro en la universidad, que me gustaría mucho que pudiera dar su opinión al respecto. Mientras tanto, el doctor Juan Carlos Mandujano habla acerca de la influencia de la política en el manejo de la vía aérea, desde el hecho que no existen estándares en recursos mínimos para este manejo. Tú, Carlos, habías hablado de que esta iniciativa de capacitación en el manejo de la vía aérea a médicos generales que se desempeñaban en área prehospitalaria en Santiago, que los iniciamos, fue abruptamente cancelado. Entonces, eso es un grave ejemplo de cómo tenemos también una tarea de cómo llegar a nuestros políticos para hacerles ver que esto es importante para poder salvar vidas, que no es solamente las técnicas de RCP, instalar desfibriladores automáticos que se ponen y se compran una sola vez, sino que esto también tiene un gran componente de capacitación, no solo en los médicos, sino que también en todo el personal sanitario. No sé si el doctor Quesada quisiera decir algo. Sergio. Si no, Juan Carlos Mandujano, acerca de qué pasa en México. ¿Estás por ahí? Mientras tanto, Carlos, yo creo que es interesante poder tener una conclusión tuya con respecto a los comentarios que se han hecho en este momento. Bueno, quiero agradecer los comentarios. Estas pequeñas interrupciones tecnológicas a veces boicotean la fluidez de una presentación, pero yo creo que el mensaje está claro.
y quiero que no lo tomes, Ricardo, como que tú tengas que echarte un edificio más encima de todo lo que te ha echado. Yo creo que aquí hay líderes que estamos viendo sus caras y que están siempre haciendo mayor parte de esfuerzo. Lo que hay que pedirle es a otras personas que se están incorporando que multipliquen el esfuerzo. O sea, nosotros tenemos que buscar otras personas, periodistas, televisión, lo que sea necesario. No, yo no soy experto en ese tema, pero tenemos que viralizar nuestro trabajo, mostrarlo en forma lúdica, bonita, atractiva, y que la gente sepa que esto es importante. No hay que cortarse las venas si en 2 o 3 años de webinar no llegamos a la meta. Como yo les mostré, nos demoramos 30 años en llegar a ser una comuna cardioprotegida. Una. En Europa, muchos países tienen ciudades enteras todas cardioprotegidas. De tal manera que es un trabajo para largo. Y en el segundo punto, otra conclusión es que hay que trabajar en forma vertical y horizontal. Me refiero a una horizontal, es que hay mucha ciencia avanzando paralelamente que nos ayuda a entender por qué nosotros nos comportamos erróneamente en las crisis y en el trabajo de equipo. Ya hay metodologías para mejorar eso. Pero tenemos que salirnos del libro de vía aérea y ir a buscar estos modelos, estas formas. Y hay gente extraordinaria y cuando uno las lee, uno se siente realmente muy pequeño de cómo han logrado hacer grandes esfuerzos. Solo recordarles que el equipo de Anders Ericsson logró que la aviación mejorara, la aviación de los barcos, que perdía 10-1 con la aviación original, lo lograran equipar en resultados en términos de mortalidad, de las batallas, etc., cambiando la metodología de enseñanza, de tal manera que ahí hay grandes desafíos y tenemos que aprender, así como si ustedes tienen un hijo pianista o quieren que su hijo sea pianista, yo les digo, mira, mándalo a Rusia, a la escuela de genio que tiene en Rusia, y se los van a devolver en 15 años convertidos en famosos pianistas, porque tienen coaching fantástico, porque tienen una escuela que sabe exactamente lo que hay que hacer, cuáles son los caminos. Desgraciadamente en la medicina esto no está tan rigurosamente establecido, así que es un poco más complejo. Pero yo creo que el trabajo que han hecho el año pasado los expositores fue extraordinario, extraordinario, y esas charlas hay que ponerlas a disposición de toda la gente que quiera saber algo de vida aérea. Ricardo. Doctor Latrop. La verdad es que la charla de Carlos, a quien tengo el agrado de conocer hace muchos años, marca un antes y un después en muchos aspectos de la enseñanza. Lo que se ha hecho en el webinario en el año 2021, yo comparto plenamente que fue extraordinario y fue gracias a un esfuerzo gigantesco del doctor Urtubio. Y la verdad es que nos enseñó y nos mostró muchísima técnica. Y vi eventualmente muchísimas situaciones que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros residentes. Pero la charla del doctor Reyes muestra en ese antes y ese después que yo veo, básicamente es cómo podemos llegar a la horizontalidad de la población. Él muestra una estadística entre 2 ciudades en la cual Santiago tiene un pobrísimo resultado. Los que tenemos la suerte de tener acceso a las universidades, acceso a la formación de residentes, también tenemos una obligación en la vinculación con el medio del conocimiento. Y creo que es súper relevante lo que ha planteado el doctor Reyes en el sentido de cómo, quizás a través de muchísimas influencias, que vamos a tener que empezar quizás a pensar en mover, cómo llegar con mucho conocimiento médico, que ha sido exclusivo de los hiperespecialistas, en forma a lo menos básica a la población. El ejemplo del cáncer de mama y el ejemplo de la enfermedad cardiovascular es tremendamente importante en cómo se comunica esto. La verdad es que en los últimos años hemos tenido muchísimos anestesiólogos en cargos de importancia. Y creo que pueden ser evidentemente una buena llave en su experiencia
y en lo que han vivido de la salud pública y de políticas de salud, como para que con las universidades, y esto no puede ser quizás el trabajo de un grupo pequeño, es ojalá tener la posibilidad de entregar globalmente al país una posibilidad como fue la situación de reanimación. O sea, finalmente estamos viendo que hay cosas importantes en nuestra especialidad que tienen que terminar siendo quizás políticas públicas. Esto le da una importancia mayor a lo que estamos haciendo con los residentes. Cada uno de ellos se va a transformar en un docente a su población, a sus entornos. Pero tenemos que probablemente pensar, Ricardo, Carlos, cómo hacerlo de forma más orgánica, cómo hacerlo en forma más institucionalizada. Vamos a seguir durante el año 2022 con muchísimas charlas, pero también fue muy relevante esta en el sentido de la autocrítica. ¿Qué nos falta? Y siempre cuando uno enfrenta una autocrítica, empieza rápidamente a pensar cómo lo soluciona. Yo quiero darle las gracias primero a todo el esfuerzo que hace Ricardo y Martín, pero en este caso especialmente también al doctor Reyes, el habernos planteado este antes y este después de esta historia del webinario. Así que muchas gracias, doctor Reyes, y felicitaciones. La verdad es que su charla fue muy motivadora y créame que empiezan a salir de las cabezas de muchos de nosotros ideas que vamos a tener que desarrollar, y la ventaja de estar en universidades es que también son ámbitos muy universales. Entonces, podemos encontrar muchas ayudas para poder llevar a cabo estos pensamientos que de repente se transforman en una lluvia de ideas, pero tenemos que aterrizar. Para mí, como jefe del programa Anestesia, es extraordinariamente valioso todo esto que escucho, porque la verdad es que me da mucho que pensar, y junto a nuestro Comité de Desarrollo Académico tratamos de sacarle el mayor provecho a esta cantidad llena de ideas. Así que un agrado haberlo escuchado, doctor, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tengo un comentario del doctor Sergio Quesada, a quien quise darle la palabra en algún momento atrás, pero me dice que tiene mala señal e intermitente. Y solo quería agregar que es un error, dice él, común de los hospitales, no asociar la capacitación del recurso humano a la adquisición de insumos y drogas. Efectivamente, nosotros muchas veces vemos que las instituciones gastan un dineral en adquirir, por ejemplo, videolaringoscopios muy caros, videoendoscopios flexibles muy caros, y no capacitan a su personal en el uso e incluso en el cuidado de estos dispositivos que muchas veces son bastante delicados, y a veces tenemos una gran frustración porque no tienen el impacto que esperan, y también estos dispositivos terminan deteriorándose, como yo lo he visto muchas veces. Por lo tanto, gracias, Sergio, por tu comentario, que también es una cosa importante, que es un error pretender o creer que porque tenemos un dispositivo de alta tecnología en nuestro servicio, tenemos el problema solucionado. ¿Qué te parece, Carlos? Antes de darle la palabra a Juan Carlos Mandujano de México. Bueno, no quiero agradecer los comentarios, y yo creo que estamos todos claros en cuáles son las tareas futuras. Lograr un compromiso de cada uno de nosotros para amplificar esta fuerza de trabajo. Creo que la gracia es crear una fuerza de trabajo. Douglas Chamberlain, editor del Resuscitation y creador del comité inglés y después europeo de resucitación, me dijo una frase hace muchos años: en este comité la gente entra, pero nunca más sale. Aunque se envejezcan, son parte de esta familia y tienen mucho que aportar. En otros lugares del mundo la gente pelea por tener ciertos puestos, ser presidente, vicepresidentes, se transforman en guerras, etc. Pero en el comité que él dirigió, mientras él lo dirigió, el sentido era sumar y no restar.
De tal forma que yo agradezco todos los comentarios, pero yo soy el que más me he beneficiado escuchando estos webinars este año y he tenido que cambiar mi conducta frente a la vía aérea difícil. He aprendido mucho. Y uno cree que a los 40 años de dar anestesia uno ya se puso rígido y no va a cambiar o lo sabe. Y en realidad me he llevado grandes sorpresas con los estudios que han mostrado y con los distintos enfoques. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Carlos. Doctor Mandujano, el doctor Juan Carlos Mandujano va a ser uno de los expositores de este año y nos va a hablar desde Ciudad de México. Hola, Juan Carlos. Hola, Ricardo. Mira, yo creo que parte del problema de lo que hemos estado viviendo es precisamente esa falta política de complementar los recursos que llegamos a tener. Las guías nos hablan de contar con altos recursos, con altos sistemas de manejo para capacitación. Sin embargo, es algo que desgraciadamente la parte política no han logrado establecer como que sea algo necesario de contar. Entonces, el problema que vemos cuando hablemos sobre el manejo de mínimos recursos, pues es precisamente eso, que si las guías de Europa me dicen que tengo que tener un broncoscopio, o las guías de la clase me dicen que tengo que tener un broncoscopio, pues sí, pero en México me dicen que con que tenga una pala de laringoscopio estoy dentro del marco legal y dentro del manejo adecuado. Entonces, esa es una parte que nos viene golpeando en medicina bastante, porque por más que tengamos un recurso o un personal altamente capacitado, no va a tener la posibilidad de desarrollar esas habilidades, puesto que no cuenta con el recurso. Tienes harto ruido a tu lado. ¿Ese lado va a dar hasta la bata? Sí, deja ver tantito. Primero el derecho. Tienes mucho ruido a tu lado. Ahorita se me viene. ¿Quieres decir algo más, Juan Carlos? ¿No? Ya. A ver si ahorita sí me escuchan mejor. Sí, te mencionaba que el gran problema que tenemos con la parte política es que, aunque existan guías de alto nivel que nos digan que tenemos que tener un broncoscopio, por ejemplo, en México el marco legal dice que con que tengas una pala de laringoscopio articulada, una McCoy, ya estás en el marco legal. Entonces puedes tener personal con mucho entrenamiento, pero que desgraciadamente, por muy entrenado que esté para el uso del broncoscopio, no lo puede usar porque la institución considera que no es una obligación tenerlo. Y no está faltando a la ley porque en nuestro país la ley dice que eso no es obligatorio. No sé cómo en otros países, pero creo que es una situación en Latinoamérica muy común. Muy común. Muy común, Juan Carlos, absolutamente. Yo comparto totalmente esa visión. Las instituciones cumplen con las recomendaciones, pero se quedan muchas veces cortas con la capacitación del personal al respecto. Quiero agradecer nuevamente al doctor Carlos Reyes por su extraordinaria conferencia de hoy día. Y quiero invitarlos a... ¿Qué necesito? Espérenme un poquitito. Tengo que volver a mi presentación. Acá. Mi presentación para mostrarles, por ejemplo, una muy bonita imagen que es desde donde nos ven. Y si ustedes se fijan, los puntitos rojos son justamente los lugares desde donde nos están mirando hasta el día de hoy, hasta hace una o 2 semanas atrás. Martín, quien es el artífice de todo esto, que sin él no podríamos estar aquí reunidos, hizo este estudio y me mandó esta imagen espectacular, creo yo, y que espero que en el devenir de los tiempos podamos llenar de puntitos rojos a toda Latinoamérica y a todos las colegas de habla hispana y también portuguesa. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros queridos amigos de Brasil, que este año se incorporan con mucha fuerza a estos webinarios, y recordarles que este webinario está siendo traducido por la empresa de traducciones remotas hacia el portugués, y también cuando tengamos expositores de habla inglesa, vamos a tener la traducción al español para que ustedes puedan
escuchar y comprender el mensaje y tener el feedback y la participación que se requiere. Les recuerdo que si ustedes han perdido alguna parte de estos webinarios, pueden revisarlos en nuestro canal de YouTube, UDP, Anestesia UDP, y van a poder ver todos los webinarios, inclusive este mismo que se va a subir dentro de los próximos días por Martín Soto. Esto es de la experiencia del año pasado. Uf, aquí me confundí. Voy a volver a salir, porque esto no debería estar. Aquí está, esto. Y quiero invitarlos para el próximo, olvidé hacer la gráfica, por invitarlos para el próximo sábado 26 de febrero, al mismo horario en que el doctor Mauricio Malito nos va a ilustrar. Aquí tenemos la programación. 26 de febrero, el doctor Mauricio Malito nos va a ilustrar con el tema de desafíos de la vía aérea pediátrica. Yo creo que va a ser una tremenda oportunidad de conocer la experiencia que tienen nuestros amigos brasileños con relación al manejo de la vía aérea de los niños. Así que los dejo desde ya invitados a participar y los invito también a difundir estos webinarios entre sus contactos, sus colegas, sus amigos, porque sin duda el desafío que nos ha planteado el doctor Reyes hoy día es gigantesco, y creo que es tarea de todos poder difundir estos conocimientos y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Así que les agradezco mucho su asistencia, su participación, al doctor Reyes por su extraordinaria conferencia, que nos brindó toda su experiencia de tantos años con relación a esta visión tan amplia del manejo de la vía aérea, no solo en nuestro quehacer anestesiológico, sino que también en la reanimación cardiopulmonar y en la difusión en la llegada que debe tener estos temas a todo el personal sanitario. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Latrop. Gracias, Jorge Godoy, Juan Carlos Matujano. Muchos cariños a todos nuestros amigos de Latinoamérica que nos están mirando y participan en este webinario. Muchas gracias. Gracias.